La mayoría de las religiones del mundo tratan sobre el ascenso del hombre. Tratan sobre cómo escalar la montaña para llegar a Dios, cómo purificarse para tocar el nirvana, cómo cumplir la ley para ganar el cielo. Pero el cristianismo es la única historia que cuenta lo contrario. No trata sobre el ascenso del hombre, sino sobre el descenso de Dios. Trata sobre un creador que no se quedó en la seguridad de su trono, sino que decidió cruzar la frontera del tiempo y el espacio, reducir su inmensidad a la escala de una célula microscópica y meterse dentro de la historia humana, no como un general conquistador, sino como un feto vulnerable en el vientre de una adolescente campesina. Es una idea tan radical, tan arriesgada y tan humillante, que si no fuera verdad, sería la mayor locura jamás inventada. Si alguna vez has sentido que Dios está lejos, que no entiende tu dolor físico o tu soledad humana, el episodio 222 es tu respuesta definitiva. Bienvenidos a 777 veces en Jerusalén. Soy su anfitrión y hoy es un día histórico. Hemos cerrado el Antiguo Testamento. Hemos esperado durante 400 años de silencio. Y hoy damos la vuelta a la página. Iniciamos nuestra serie en los Evangelios, el rostro humano de Dios. Hoy no vamos a estudiar una ley ni una profecía. Vamos a contemplar un milagro biológico y teológico. Vamos a ver cómo el Verbo se hizo carne y acampó en nuestro vecindario para entender la magnitud de este evento. Tenemos que ir más allá de la estampa navideña del pesebre. Tenemos que ir a la eternidad pasada, al prólogo de la historia, narrado por el apóstol Juan en Juan 1:1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios. Y el Verbo era Dios. San Juan usa un término filosófico griego en logos. Para los griegos, el logos era la razón universal, la fuerza impersonal que ordenaba el caos. Para los judíos, el davar pelever era el poder creativo de Dios, y dijo Dios. Juan dice ese logos, esa razón, esa palabra, no es una fuerza, es una persona y es Dios mismo. Este ser creó las galaxias, sostuvo los átomos, diseñó él a de Enané, pura luz, pura energía, puro espíritu. Y entonces, en el versículo 14, Juan escribe la frase más chocante de la literatura religiosa: y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros. Detengámonos en la palabra carne, sarx. Juan no dice, se hizo hombre que sería más digno, o se hizo cuerpo. Dice, se hizo carne. Sarx es una palabra cruda. Implica fragilidad, sudor, sangre, nervios, hambre, capacidad de sangrar y morir. El Dios que es fuego consumidor se convirtió en tejido blando. Se hizo vulnerable a la gravedad, al clima, a los virus y al dolor. El Dios que sostiene el universo tuvo que ser sostenido en el líquido amniótico de María. El Dios que alimenta toda carne tuvo que ser amamantado. El Dios que es la palabra tuvo que aprender a hablar balbuceando sílabas como cualquier bebé. Esto es el escándalo de la encarnación. ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué bajar tanto? La respuesta está en la segunda parte del versículo an, y habitó entre nosotros. La palabra griega es skeno. Literalmente puso su tabernáculo o acampó. Recuerda el Éxodo, Dios vivía en una tienda, el tabernáculo, en medio del campamento de Israel. Pero nadie podía entrar allí, excepto el sumo sacerdote una vez al año, y con miedo de morir. En Jesús, Dios plantó su tienda no lejos de nosotros, sino como uno de nosotros. Ya no es un fuego en la montaña que dice, no te acerques. Es un bebé en un pesebre que dice, cárgame. Dios rompió la barrera de seguridad para poder tocarnos ahora. Vayamos al relato de Lucas 1 para ver cómo sucedió esto en la tierra. El ángel Gabriel visita a María, una virgen de Nazaret, un pueblo que no aparecía en los mapas, despreciado. De Nazaret puede salir algo bueno. Le anuncia que concebirá. María hace la pregunta biológica, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Y la respuesta es la mecánica del milagro: el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. La palabra cubrir con su sombra episquiazo es la misma que se usa en la transfiguración cuando la nube cubrió el monte. Is la Shekinah, el mismo espíritu que se movía sobre la faz de las aguas en Génesis
una para crear el mundo. Ahora se mueve sobre el vientre de María para crear la nueva humanidad. Dios no usó a un hombre para traer al Salvador. Cortó la línea de transmisión del pecado de Adán. Jesús es el segundo Adán. Nacido de mujer pero engendrado por Dios San. Es 100% humano por María y 100% divino por el Espíritu. Pero no romanticemos la historia. La encarnación fue un desastre social para María y José. María, embarazada antes de la boda, enfrentó el estigma de ser considerada una adúltera. José, un hombre justo, tuvo que soportar la vergüenza de casarse con una mujer marcada. Jesús entró al mundo rodeado de escándalo, sospecha y rumores de ilegitimidad. Nació en un establo, no porque fueran pobres y románticos, sino porque no había lugar para ellos en el mesón. El creador del mundo vino a su mundo, y el mundo le cerró la puerta en la cara. Fue puesto en un pesebre, un comedero de animales. El pan de vida fue puesto donde comen las bestias. Desde el primer respiro, Jesús se identificó con los marginados, los rechazados y los pobres. No vino en un palacio para que nadie tuviera miedo de acercarse a él. ¿Qué significa esto para ti hoy? El libro de Hebreos, capítulos 2 y 4, nos da la aplicación teológica de la encarnación en uno. Tenemos un Dios que entiende. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Cuando tú oras y dices, «En Dios me duele el cuerpo», Él sabe lo que es el dolor físico. Cuando dices «en Dios me siento traicionado», Él sabe lo que es un beso de Judas. Cuando dices «en Dios estoy cansado», Él sabe lo que es dormir en una barca en medio de la tormenta por agotamiento. Cuando dices «en Dios se murió mi amigo», Él sabe lo que es llorar frente a la tumba de Lázaro. La encarnación significa que Dios no te consuela desde la teoría, te consuela desde la experiencia. Él ha caminado en tus zapatos en dos: la dignidad del cuerpo humano. A veces pensamos que nuestro cuerpo es malo o sucio, pero si Dios mismo se vistió de cuerpo humano y se lo llevó al cielo porque Jesús resucitó y ascendió con cuerpo. Eso significa que la materia es buena. Dios ha redimido tu biología, tu vida física importan tres, la accesibilidad. Juan dice, «Ambimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad». En el Antiguo Testamento ver la gloria de Dios te mataba. En el Nuevo Testamento la gloria de Dios tiene cara humana. Puedes mirarlo a los ojos. Jesús es la exégesis de Dios. Juan 1:18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo. Él le ha dado a conocer. Si quieres saber cómo es Dios, no mires una tormenta, no mires una ecuación matemática. Mira a Jesús. ¿Es Dios compasivo? Mira a Jesús tocando al leproso. ¿Es Dios justo? Mira a Jesús volcando las mesas de los cambistas. ¿Es Dios amor? Mira a Jesús en la cruz, en amado oyente. El misterio de la Navidad no es una fecha en el calendario, es una realidad permanente. El Dios infinito se hizo finito para que tú, que eres finito, pudieras tocar el infinito. Se hizo hijo del hombre para que tú pudieras ser hijo de Dios san hoy. Te invito a acercarte al pesebre y a la cruceta sin miedo. No tienes que arreglarte para ir a Dios. Él vino a tu desorden. No tienes que subir al cielo. El cielo bajó a ti. Quizás te sientes pequeño o insignificante como un embrión de proyecto o de fe. Recuerda que Dios ama lo pequeño. Él comprimió toda su majestad en un bebé para salvar al mundo. Él puede tomar tu pequeñez hoy y hacer nacer algo glorioso. Gracias por comenzar este viaje sagrado por los Evangelios en 777 veces en Jerusalén. En nuestro próximo episodio saltaremos 30 años en el tiempo. Iremos al río Jordán para ver el momento en que el cielo se rompió y la Trinidad se manifestó públicamente. O episodio 223. El bautismo de Jesús. La identidad del Hijo amado y la voz que necesitas oír. Que el Verbo hecho carne habite ricamente en tu corazón hoy. Hasta la próxima.